Por favor, si me pueden confirmar si logran ver mi pantalla. Sí, correcto, ingeniero. Se Muchísimas puede gracias. observar. Bueno, primeramente agradecido a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grothman por haberme invitado a este evento en conmemoración a los 28 años de la creación de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica en este Congreso CONIMEC del 2022. Estaré disertando referente al adecuado dimensionamiento de transformadores de corriente en redes eléctricas con elevados niveles de cortocircuito y alta asimetría. Condiciones particulares que se presentan en sistemas eléctricos cercanos a grandes confluencias de fuentes de generación eléctrica convencional. Básicamente tendremos en esta disertación el siguiente contenido programático. Un primer bloque referente a algunos conceptos técnicos, fundamentos, que es importante que recordemos, tengamos en cuenta, referente a las condiciones que se presentan operativamente en los transformadores de corriente, entender un poco a qué nos referimos con altos niveles de cortocircuito y alta asimetría. Posterior, estaremos visualizando en un segundo bloque el análisis de la respuesta transitoria que tiende a causar varios inconvenientes en los transformadores de corriente referente a condiciones de saturación y que posteriormente va a afectar a nuestros esquemas de protección. Por último, estaremos dando una visión referente a un caso real en el cual se puede presentar condiciones de saturación debido a altos niveles de cortocircuito y alta simetría en transformadores de corriente con clases de precisión convencional y como clases de precisión con adecuada respuesta transitoria mejora dicha respuesta. Damos inicio. Al final estaremos teniendo un bloque de preguntas y consultas. Fundamentos técnicos. Es importante entender que los transformadores de corriente son los elementos fundamentales que toman un papel protagónico en los esquemas de protección y en los sistemas de potencia que conforman a las redes eléctricas. En ellos recae más de un 20% de los errores compuestos que se traducen finalmente en condiciones de operación espurias, erráticas, las cuales son críticas y reducen esquemas de confiabilidad y comprometen o incrementan los grados de vulnerabilidad a nuestros sistemas eléctricos. Ciertamente esto afecta aún más a aquellos transformadores de corriente, los cuales son convencionales, es decir, elementos ferromagnéticos, los cuales van a ser susceptibles a condiciones de saturación. Entendemos por transformador de corriente aquel sensor el cual es destinado a la medición de corriente primaria, que permite reproducir una respuesta secundaria lo más proporcional posible en condiciones normales. Entiéndase en lo más proporcional posible, presentando un reflejo en el cual el error de respuesta es tolerable en función a la clase de precisión que se ha de especificar conforme a las normativas internacionales. Pudiésemos agregar que constructivamente está compuesto por una o varias espiras en disposición única o de varias secciones. Esto permite tener distintos arreglos constructivos, los cuales ciertamente se pueden utilizar para prestaciones de medición o de protección, siendo estos últimos el objeto fundamental de los cuales nosotros estaremos focalizando ciertamente en esta disertación. Es importante tener en cuenta que no solamente hoy en día se utilizan transformadores de corriente convencionales, también tendemos a utilizar transformadores de corriente, los cuales tienden a presentar condiciones constructivas atípicas o híbridas, los que conoceremos más adelante como equipos ópticos o elementos no susceptibles a condiciones de saturación ferromagnética.
Entendemos que los objetivos fundamentales de un transformador de corriente van a ser garantizar una adecuada respuesta proporcional ante la corriente de medición primaria, asegurar un aislamiento galvánico en el sistema primario, lo cual garantice que susceptibilidades debido a acoplamientos inductivos, elevaciones de tensiones y variaciones de corrientes críticas no comprometan a nuestros instrumentos de medición y nuestros instrumentos o elementos de protección. Asegurar un aislamiento adecuado y garantizar condiciones operativas óptimas. Es importante para poder entender cómo es tan susceptible el transformador de corriente debido a condiciones de alta simetría que presentan saturación, es analizar su circuito equivalente. El circuito equivalente de un transformador de corriente es muy similar al de un transformador convencional. La diferencia es que en el transformador de corriente estaremos trabajando a condiciones de flujo variable, flujo magnético, el cual no se mantiene, digamos, constante como tiende a suceder en los transformadores de potencia de distribución o en los transformadores de potencial. Entiéndase que este flujo magnético es proporcional directamente a la densidad de flujo magnético inducido, es decir, a esa tensión que estaremos viendo en el circuito secundario de nuestro transformador de corriente, que va a depender precisamente de la corriente circulante en el circuito primario y de la carga conectada en el circuito secundario o Barden. Vean que si nosotros incrementamos la corriente vista en el circuito primario de nuestro transformador de corriente, este incremento de corriente es proporcional al incremento de la densidad de flujo vista. Y a mayor cantidad de flujo nos comprometemos a saturar la característica magnética del material ferromagnético que se utilizan en los núcleos de nuestros transformadores de corriente. Pudiésemos finalizar nosotros de que la corriente secundaria, que es proporcional a la primaria, y la carga conectada son dos variables de estado que van a determinar circunstancialmente qué tensión inducida tengamos y qué densidad de flujo estemos trabajando. Esto ciertamente es un punto que es importante a tener en cuenta porque a mayor cantidad de secciones transversales de los núcleos magnéticos que estemos trabajando, constructivamente en algunos arreglos se nos va a hacer imprácticos los procesos de fabricación. Esto tiende a suceder especialmente en aquellos arreglos que son tipo GIS, es decir, que están encapsulados en una estructura contenida con un gas que tiene propiedades dieléctricas interesantes como es el SF6, el hexafluoruro de azufre. Básicamente, esta condición de saturación compromete especialmente a la corriente de magnetización. Esta corriente de magnetización que afecta al circuito magnético, que va a depender de la fuerza magnetomotriz inducida, estará en proporción al campo magnético inducido, propio y mutuo en función a los acoplamientos de ambos circuitos, a la longitud de ese circuito magnético y lógicamente a la sección transversal que se esté trabajando en él. Ante mayor sea el incremento de esta corriente de magnetización, mayor será el error en magnitud visto corriente secundaria respecto a la primaria y el error en desfase angular visto en ambas corrientes. Es interesante que estos errores no sean críticos dependiendo sea la prestación de medición o de protección. ¿De qué va a depender finalmente entonces de que se nos sature más rápido o menos rápido el material ferromagnético de nuestro núcleo? Va a depender de la calidad de ese material. Y la calidad de ese material se tiende a medir en función a la curva de magnetización. La curva de magnetización es una curva que se analiza en el eje de las ordenadas en función a la densidad de flujo magnético medida en Tesla, y en el eje de las abscisas en función al campo magnético medido en amper vuelta sobre pulgadas. Vean que aquí tenemos una representación de distintas respuestas de magnetización de distintos materiales, siendo una de las que tiene mejor respuesta adecuada y que se tiende a utilizar es básicamente el acero al crisol, acero al silicio, hoja de acero, acero al tungsteno y acero magnético.
Demás materiales presentan una característica de magnetización inadecuada. Entre mayor sea la zona lineal que representa el comportamiento de la curva de histéresis, que nos permita manejar la mayor cantidad de flujo magnético sin que éste tiende a llegar al codo de saturación o a lo que denominamos el nick point crítico de operación, esto nos va a garantizar una mejor respuesta. Entiéndase que la respuesta de manejar mayor cantidad de flujo va a depender de la baja característica de reluctancia de dicho material. Recordemos que la reluctancia magnética es la oposición a la densidad de flujo, es decir, es el equivalente de la resistencia eléctrica en los circuitos eléctricos. Si nosotros hacemos una introspectiva en función al modelo circuital que representan los transformadores de corriente del tipo constructivo toroidal, es decir, estaríamos viendo un núcleo magnético que va a arropar al devanado primario, este que representa una espira, lógicamente mucho mayor, con menor número de vueltas, y el devanado secundario, espiras más pequeñas con mayor número de vueltas, va a haber un flujo magnético que se va a concatenar entre ambos devanados, primario y secundario, y que va a estar circulando magnéticamente por el núcleo. No todo ese flujo magnético que se concatena y que se induce debido al acoplamiento mutuo entre ambos devanados va a cerrarse por el núcleo. Hay uno que se va a cerrar por el aire y se denomina flujo de dispersión. Es flujo que se dispersa y se refleja por el aire. Ese flujo de dispersión va a incrementar en función a la característica constructiva que recorra el material magnético, a su sección transversal, a su longitud, la cantidad de fuerza electromotriz inducida y ciertamente el nivel de corriente que estemos analizando. Entre mayor sea este flujo de dispersión que se concatena por el aire, que no se cierra físicamente por el circuito magnético, mayor será la condición de saturación. ¿De qué depende realmente esto? Esto va a depender de una característica que se llama reactancia de dispersión. Esta reactancia de dispersión es una reactancia que vamos a ver básicamente en derivación con la reactancia de excitación de la máquina. Esa reactancia de excitación depende del circuito magnético propio y que ciertamente puede reducirse a través de arreglos constructivos que estaremos hablando más adelante. Esto también lo podemos ver muy prácticamente visto en los transformadores de corriente tipo bushing, los que se utilizan en las estaciones transformadoras, muy similar al de la imagen que vimos al inicio de la presentación, donde la mayor cantidad de flujo tiende a concatenarse y el flujo de dispersión se desprecia. Es decir, no vamos a tener esa reactancia de dispersión que nos causaría gran cantidad de problemas. Entonces ya vean cómo los tipos de arreglos constructivo de los transformadores de corriente tienden a verificar las distintas condiciones de saturación en función a los flujos que se concatenan y los flujos que se dispersan. Posterior de ya entender un poco cómo opera un transformador de corriente, cuál es su objeto, cuáles son los criterios ciertamente para verificar el circuito equivalente y entender un poco cómo es ese proceso de inducción que nos llegó a relatar en unos inicios Michael Faraday y que posteriormente llegó a desglosarse gracias a las expresiones de Ampere y de Maxwell, es necesario que entendamos ahorita un poco lo que es la formulación del análisis de cortocircuito. Entiéndase que el cortocircuito no es más que una conexión accidental o intencional que sucede en dos nodos de un circuito eléctrico que presentan una diferencia de potencial. Esta conexión accidental, debido a la reducción o violación crítica del aislamiento, va a traer como desarrollo un flujo de corriente con una variación temporal que va a depender del grado de asimetría previo a las condiciones de ocurrencia del cortocircuito. Pudiésemos decir nosotros que la expresión de análisis de un cortocircuito está en función a esta expresión diferencial de primer orden, que depende de la tensión máxima en función a la variación temporal
de una frecuencia o una velocidad angular a la cual está vibrando o está variando en función al desfase de esta onda en el instante en el cual ocurre el cortocircuito. Esta va a describir el circuito eléctrico debido a la resistencia y a la inductancia que va a tener una variación temporal interesante. No es más que la caída de tensión vista en la resistencia y en la reactancia en el transitorio de ocurrencia de ese cortocircuito. Si nosotros desarrollamos esta expresión diferencial, vamos a darnos cuenta que nos va a quedar una expresión diferencial que depende de dos expresiones fundamentales. Una expresión que no es más que el seno de omega t más alfa menos phi. Este alfa menos phi es la condición de asimetría previa a la ocurrencia del cortocircuito, y este primer término lo vamos a denominar análisis estacionario. Él va a describir el decaimiento en régimen permanente o cercano al régimen permanente de ocurrencia del cortocircuito, y hay uno en el cual yo quiero que nos enfoquemos, en el cual es importante que hagamos mayor énfasis, que es el análisis transitorio. El análisis transitorio, vean que depende de una expresión que es Euler a la menos RLT. Esta constante de tiempo que vemos acá no es más que la constante de tiempo natural del sistema eléctrico donde ocurre el cortocircuito. Y a medida que nuestro sistema eléctrico o el nodo donde ocurre el cortocircuito sea un nodo robusto, sólido, es decir, un nodo con adecuada regulación de tensión, condiciones previas al cortocircuito de máxima simetría, que no presente déficit de reactivo y cercano a la generación, nos indicará que la respuesta de cortocircuito previa es alta y con una variación temporal crítica, es decir, una constante de decaimiento cada vez más lenta. Si nosotros vemos ese análisis transitorio, estaríamos viendo que previo al cortocircuito hay una onda de tensión que va a tener un desfase en qué momento ocurre ese cortocircuito. La máxima simetría nos estaría diciendo que ese cortocircuito ocurre en el punto máximo de la onda de tensión. La mínima condición de cortocircuito ocurre en el cruce por cero y una condición de cortocircuito conservadora ocurre en el valor cercano al valor eficaz o RMS de esta onda de tensión. Al momento que ocurre ese cortocircuito se desarrolla lo que denominamos la corriente de cortocircuito total, que depende de dos componentes. La componente de corriente alterna o la componente que denominamos periódica, es una componente que está descrita por un envolvente, y la componente de corriente continua o la que denominamos aperiódica. Especialmente esta periódica depende de la constante de tiempo del sistema y de la condición de alta simetría que tenemos. Esas dos expresiones que yo les comentaba previamente, que era el análisis estacionario y el análisis transitorio, van a pasar a ser componente AC y componente DC. La contribución de ambas componentes definen la corriente de cortocircuito asimétrica total, la corriente de cortocircuito que nosotros estaremos exponiéndonos en nuestro sistema y en nuestro equipamiento. Esta corriente de cortocircuito total es la que desarrolla excursiones y movimientos mecánicos críticos. Esto es importante que se entienda. Antes de que tienda un relé tener la capacidad de discriminar la condición de falla, antes que un interruptor tenga la capacidad de despejar la corriente de cortocircuito, todo equipamiento eléctrico va a estar expuesto a solicitaciones mecánicas, entiéndase vibraciones, par que es generado por fuerza transversal debida a la circulación de elevada cantidad de corriente cresta o pico. Esa vibración mecánica la va a comprometer del punto de vista que va a degradar su integridad, logrando fracturar básicamente aisladores soportes y presentando solicitaciones térmicas críticas que van a degradar cada uno de los recubrimientos que tienen unas características fisicoquímicas particulares. Uno de los grandes errores que se comete en la industria es no considerar y analizar la respuesta transitoria de las corrientes de cortocircuito para el adecuado especificación del equipamiento y la adecuada respuesta y operación de los transformadores de corriente.
¿Cómo entendemos ahora nosotros si tenemos alta simetría o baja simetría? Bueno, depende de esa variación de alfa y phi que yo les comentaba anteriormente. Si alfa menos phi, entiéndase alfa, básicamente, lo que sería el desfase angular de las ondas de voltaje previo al cortocircuito, y phi, el punto de la onda donde inicia el corto, es más o menos pi medios, 90 grados. Entiéndase que vamos a tener que omega L va a ser mucho más grande que R. La característica inductiva del sistema es elevada, la relación X entre R es alta, máxima simetría, máxima componente de C, la mayor solicitación mecánica y térmica que se presenta en el sistema. Si queremos tener una condición de asimetría conservadora, entiéndase que alfa menos phi es cercana más o menos pi medio. Ese cercana más o menos pi medio es que omega L es mayor a R y es una simetría típica que se presentan en sistemas eléctricos de transmisión o donde hay alta confluencia de flujos de potencia y de contribuciones de cortocircuito. Ahora, si queremos tener una condición de asimetría baja, es decir, que alfa y phi es igual a 0, agarramos el cortocircuito en el cruce por 0 de la onda de tensión, omega L es mucho menor a R. No tenemos asimetría, la disipación de la corriente de falla es netamente a través de efecto Joule, a través de calor, disipación térmica, y la componente DC es despreciable e impresente. Esto es fundamental que nosotros lo entendamos, porque esto es lo que tiende a suceder en sistemas eléctricos que tienden a tener alta simetría o baja simetría. En la mayoría de los sistemas eléctricos que no tenemos cercanos altos niveles de cortocircuito o alta simetría, ¿cómo lo podemos saber? Verificando estudios eléctricos, verificando oscilografías de fallas previas y conociendo la topología del sistema, si hay generación cerca, si hay alta confluencia de circulación de corrientes de contribución a falla, pudiésemos nosotros decir que las constantes de tiempo serán a menos de 45 milisegundos, que es lo que tienden a manejar hoy en día a nivel internacional los fabricantes de gama mundial, conforme a lo que establece ANSI IEEE C37.13.100 y IEC 61869-2. Ya posterior que hemos analizado la parte de fundamento, es interesante que veamos un poco los análisis de la respuesta transitoria. Al momento que ocurre un cortocircuito, estaremos analizando la siguiente oscilografía, que se entiende por el comportamiento de respuesta transitoria. Aquí vemos la oscilografía de la respuesta de un transformador de corriente con relación de transformación 1200 a 5, 60 Hz, clase de precisión convencional 5P20, entiéndase error compuesto de un 5% de lo que se mide o de lo que circula en el circuito primario a lo que se refleja en el circuito secundario, máximo 5% de error, a 20 veces la corriente primaria para garantizar que no haya saturación. Esto es un similar a un C200, es decir, que ante la condición de falla a barde nominal o a carga nominal, no estaríamos viendo más allá de 200 voltios inducidos en el secundario. Considerando un offset, es decir, un desfase o un desplazamiento de la condición de falla máxima de 0.5 por unidad, no consideramos flujo remanente, que es que previamente el transformador de corriente estuvo energizado o que se anticipó una condición de recierre, y considerando una condición de falla de 50 kA. Si nosotros vemos, nos vamos a dar cuenta que la respuesta básicamente de la corriente primaria, entiéndase que es la azul, a lo que se refleja en la secundaria, es muy cercana al error natural. Es decir, no hay saturación, no hay distorsión de onda. Eso es lo que nos habla esa saturación. En el primer comportamiento transitorio, que es en el primer ciclo y segundo ciclo. A una IED digital o relé de alta gama digital, le tomaría como mínimo tener un ciclo de la onda, de la tensión y de la corriente completa para poder realizar en su algoritmo la discriminación de una condición de cortocircuito u falla. Esta condición subtransitoria es adecuada, no presenta básicamente saturación, no hay distorsión de onda, y estas líneas que vemos acá es la transformada discreta de Fourier. Nos da el valor
eficaz. Aquí vemos valor instantáneo en onda sinusoidal y aquí nos da valor eficaz. Vean que el valor eficaz de la corriente primaria, vista en el transformador de corriente, es muy cercano a la secundaria, lo cual nos dice que este transformador de corriente está dimensionado de forma adecuada para esta condición de falla. Si nosotros ahora vemos un segundo, digamos, ejemplo del efecto de remanencia, cómo el efecto de remanencia cambia las condiciones de saturación, vean que en ese mismo transformador de corriente agregamos una remanencia máxima de 1 por unidad. Con esta remanencia máxima, la corriente secundaria, que es la onda negra, básicamente se ve distorsionada, no tiene una onda sinusoidal, esa distorsión depende de quintas, de séptimas armónicas, lo natural en un circuito ferromagnético, y si vemos los valores instantáneos de la transformada, disculpen, eficaces de la transformada discreta de Fourier, hay una pequeña, digamos, variación en magnitud que depende a lo que es la distorsión de la onda. Aquí hay efecto de saturación. La IED que toma este primer ciclo no puede discriminar de forma adecuada si hay o no falla y puede pasar dos cosas. Dependiendo de cómo se configure el algoritmo ante la detección de saturación, se puede llevar a un bloqueo y no operar ante una condición de falla, o se puede llevar a una operación espuria. Gracias a los algoritmos y a las tecnologías de las nuevas redes neuronales e inteligencia artificial, podemos detectar con alta precisión condiciones de saturación, aunque tengamos transformadores de corriente mal dimensionados. Veamos cómo se mejora esa condición de saturación colocando una clase de precisión adecuada, un TPZ. Un TPZ es una clase de precisión con respuesta transitoria adecuada que permite reducir, no mitiga, pero permite reducir el efecto de saturación. Y esto se reduce gracias a que se colocan pequeños entrehierros para mejorar la respuesta de la componente AC. Esos pequeños entrehierros agregan reluctancia, oposición al flujo magnético y reduce el flujo total que circula por el circuito magnético del transformador de corriente. Posterior de nosotros analizar y ver con detalles básicamente la problemática ante la condición de saturación en la respuesta transitoria, es interesante y es importante que hablemos un poco de lo que es el análisis de un caso real que típicamente tiende a suceder en sistemas con alta contribución de falla, alta proliferación de corrientes de contribución de cortocircuito, y que muchas veces cometemos el error de un mal dimensionamiento de transformadores de corriente debido básicamente a los desconocimientos, al poco análisis de la característica transitoria y la respuesta transitoria del cortocircuito en alta simetría, y no realizar estudios previos que determinen una adecuada clase de precisión. Inicialmente vemos el análisis oscilográfico de una corriente de cortocircuito con alta simetría. Estamos viendo básicamente un nivel de tensión de 132 kilovolts en el cual se verifica una potencia de cortocircuito de 7200 MVA, una potencia de cortocircuito elevada. Básicamente, para que tengan una idea, tenemos una corriente de cortocircuito en componente aperiódica de 32.95 kiloamperes y en componente periódica, y en la aperiódica, la DC, de básicamente 46 kiloamperes para una topología de falla trifásica. La relación X entre R, o lo que sería básicamente esa constante de tiempo del sistema que estaríamos viendo típicamente es de 24.09. Este es un valor adimensional que estamos viendo. Acá básicamente no van estos kiloamperes, y su constante de tiempo es de 76,68 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Que a gran condición de inicio en el primer ciclo de falla estamos viendo 76,68 milisegundos de decaimiento. Estamos viendo básicamente más de un 40% de la constante de tiempo típica de sistemas eléctricos que tienen baja asimetría. Estaríamos viendo una corriente de cortocircuito periódica de 18,1 kiloamperes, que es elevada para un sistema de subtransmisión de 132 kilovoltios. Ya en esta condición, los relés de protección estarán viendo condiciones de asimetría crítica que van a comprometer y a exponer a esfuerzos a sus algoritmos. Vean que el decaimiento total de la constante de tiempo
para la componente aperiódica, que es esta de color naranja, recae básicamente en 500 milisegundos, lo cual es extremadamente tardío y crítico. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta acá? Que la constante de tiempo periódica va a tener un decaimiento mucho mayor y este es el resultado de una corriente de cortocircuito en un nodo con alta generación. Solamente a la IED le toma discriminar condición de falla 35 milisegundos. 35 milisegundos estamos aproximadamente en esta línea. En esta línea estamos viendo una constante de tiempo mayor a 76,68 milisegundos. Ya en ese caso, ese relé se compromete a elevadas condiciones de saturación. Veamos cómo son esas condiciones. Tenemos acá, entonces, en este caso, la reproducción de la corriente de cortocircuito primaria, la azul, y su respuesta secundaria, la negra. Vean como en esos primeros 35 milisegundos que le toma la IED, entiéndase IED, dispositivo electrónico, inteligente y digital, Intelligent Electronic Devices, este dispositivo, que son los nuevos relés digitales, está viendo una constante de tiempo tardía, una alta simetría, y básicamente el que tiene una clase de precisión convencional de 5P20, relación de transformación 600:1 y un Varden de 30 voltiamperes para un Varden nominal de 6.4, aunque la carga nominal es pequeña y la tensión la tensión inducida secundaria de precisión para que no se sature es hasta 700 volts, realmente la tensión de saturación que estamos viendo es 5 kilovolts. Básicamente estamos viendo una tensión de saturación extremadamente elevada, más de 5 veces la tensión máxima de saturación o límite de precisión del transformador de corriente. Estamos trabajando según la curva de, magnetización, estamos trabajando en esta zona, en la zona de saturación posterior al codo, ya donde las corrientes empiezan a distorsionarse, se eleva la temperatura y se compromete la característica de aislamiento del transformador de corriente. Y la operación de la IED. ¿Cómo podemos mejorar esto? Esto lo podemos mejorar de la siguiente manera. Mejoramos con una clase de precisión adecuada para la respuesta transitoria. Recomendamos la 5PXR, donde tiene adecuada respuesta para remanencia, que en este caso no se esté evaluando, y donde se evalúa ciertamente una condición que maneje mayor cantidad de flujo. Vean que ahora el límite de tensión de precisión es de 6 kilovolts, siendo mayor a los 5 kilovolts de saturación. Vean que la respuesta de la corriente primaria, digamos, respecto a la secundaria, son básicamente proporcionales, y si nosotros vemos la transformada discreta de Fourier, en lo que sería el primer ciclo visto por la IED, no tenemos saturación. Entonces, qué importante y qué interesante es poder entender estos conceptos y poderlos trasladar a nuestros sistemas eléctricos hoy en día con alta proliferación de fuentes de generación distribuida, donde muchas ciertamente no son convencionales, pero donde se están incrementando los nexos y las contribuciones de falla en sistemas donde ya el flujo de potencia no es unidireccional y es bidireccional. Bueno, muchísimas gracias por su atención y permitirme disertar esta ponencia. Queda nuestro bloque de preguntas y consultas. Agradecemos al ingeniero Javier Alberto Medina con su ponencia titulada Adecuado dimensionamiento de transformadores de corriente. Ahora vamos a continuar con la ronda de preguntas que será parte del público. Bien, aquí tenemos una pregunta del magíster Reinaldo Clemente Telles Ríos. Nos dice, en la elección de un transformador de corriente para una correcta instalación, un buen funcionamiento y condiciones de seguridad óptimas,
¿Cuáles son las condiciones que debemos tener en cuenta en esta elección? Sí, bueno, primeramente, estimado, muchas gracias por su consulta. Lo que tenemos que tener en cuenta es considerar el nivel de cortocircuito en la instalación. Entiéndase que cuando tenemos instalaciones en las cuales nosotros somos usuarios, no generadores ni autogeneradores, lo cual designan los códigos red de muchos países de la región, sino que somos únicamente usuarios de consumo, estos niveles de cortocircuito tendrán que ser suministrados por las concesionarias eléctricas o las distribuidoras, conocidas a nivel internacional como utilities. Este nivel de cortocircuito va a tener que ser suministrado por la concesionaria. De igual forma, deben indicarnos la robustez y el grado de asimetría a través de las constantes de tiempo. Esto es un valor fundamental para poder entender cuál es la selección adecuada de una clase de precisión, que sea con respuesta transitoria o con adecuada respuesta en régimen permanente. Posterior a esto, deberemos conocer las cargas que serán alimentadas a través de nuestro transformador de corriente, ya sea para una prestación de medición o ya sea para una prestación de protección. Entiéndase que el Barden nominal operativo no deberá superar al Barden de la clase de precisión. Por lo general, hoy en día, con los nuevos dispositivos digitales, las clases de consumo son muy bajas y tenemos que los Barden de las clases de precisión son extremadamente elevados. Por ese caso ya no tendríamos inconveniente. Posterior a esto deberemos dar una adecuada selección de las relaciones de transformación. Las relaciones de transformación van a depender en función a los flujos de potencia y caudales de corriente que estén circulando por nuestros nexos y a las condiciones de falla críticas. Por último, es interesante e importante que se designe la condición de emplazamiento constructiva. Es un equipo que se estará ubicando en una estación transformadora de intemperie tipo ICE, Air Insulation Substation, o es un equipo que se va a ubicar en una subestación eléctrica tipo GIS, las cuales serían Gas Insulation Substation, o es un equipo interior, es un equipo que irá en un switchgears, etcétera. Es necesario también definir respuesta de corriente dinámica y de corriente térmica para las condiciones de máximo cortocircuito que no comprometan su integridad. En líneas generales, esto resume en gran manera las condiciones de selección de un transformador de corriente y que esto lógicamente estará posterior a lo que sería la clase normativa que se designe en el proyecto o en el país de aplicación. Muchas gracias. Correcto. Bueno, esperamos a ver si hay un poco más de preguntas. Bueno, ya sea el caso, si no existen más preguntas, damos seguido, acto seguido, se hace entrega del certificado al ingeniero Jadir Alberto Medina por su participación como ponente del Sexto Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica, a cargo del magíster Reinaldo Clemente. De la Universidad Nacional Jorge Basadre Grothman, agradecidos por esta oportunidad y bueno, desde Enward estamos a la orden y presto para futuros eventos en materia técnica y académica. Saludos.